Reto catapulta. Existen tres tipos de catapultas. La de Trebuchet, que es la de contrapeso, utiliza la energía potencial de un contrapeso para lanzar un proyectil más lejos y con más potencia. Luego está la de tensión, que es un dispositivo que se utiliza de forma manual, con la fuerza almacenada en un material elástico, ya sea una liga o un resorte o una cuerda. Y finalmente está la de torsión, que es un dispositivo de lanzamiento que utiliza la energía almacenada en cuerdas torsionadas. Las variables físicas que influyen en el funcionamiento de la catapulta son las energías, la potencial, que es la que se acumula cuando se tensa el resorte o se eleva el contrapeso, y la cinética es la que se crea cuando se libera la energía potencial. El ángulo de lanzamiento es muy importante, ya que un ángulo óptimo maximiza la distancia recorrida por el proyectil. Un ejemplo de un ángulo óptimo sería un ángulo de 45 grados. Mecanismo de liberación. Un mecanismo bien diseñado garantiza que la energía se transfiera eficientemente hacia el proyectil. La gravedad actúa como una fuerza externa que afecta la trayectoria del proyectil. Diseño y materiales. La estructura de la catapulta, como el marco y los brazos, deben ser robustos y ligeros, utilizando la madera ya que es un material más pesado que va a poder soportar las tensiones durante el lanzamiento. El diseño del brazo lanzador y su longitud afectan directamente la distancia y la velocidad del proyectil. Resistencia al aire. La resistencia del aire puede llegar a disminuir la velocidad y el alcance del proyectil. Peso y forma. Los proyectiles más pesados requieren más energía para ser lanzados, pero pueden viajar más lejos debido a su inercia, gravedad y alcance. Movimiento del proyectil. Un proyectil es cualquier objeto impulsado con una velocidad inicial y que luego queda bajo la influencia de la gravedad. Su lanzamiento se caracteriza por dos variables, la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Sin resistencia al movimiento, el proyectil presenta un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal con velocidad constante, mientras que en el eje vertical sufre una caída libre debido a la gravedad. A medida que el objeto sube, su velocidad disminuye hasta alcanzar la altura máxima, luego cae con una velocidad constante hacia abajo. El alcance máximo vertical es la altura más alta que alcanza el proyectil y el alcance máximo horizontal es la distancia más lejana que recorre horizontalmente. La propuesta de diseño, pues decidimos hacer la catapulta de Trebuchet. Es la que funciona cuando la energía potencial de un peso suspendido y trabaja cuando el peso cae y entonces la palanca se eleva lanzando el proyectil. La base y la altura de la catapulta tendrán una medida de 50 centímetros y el brazo lanzador tendrá una longitud de 70 centímetros. De estos 70 centímetros, la parte larga después del pivote, la que será la parte lanzadora, deberá medir 4 veces la longitud total, midiendo 56 centímetros. Y la parte más corta después del pivote medirá 14 centímetros. De la parte corta del brazo lanzador colgarán discos que harán el contrapeso y el objeto lanzado estará sobre una plataforma de plástico ligeramente inclinada que apoya el lanzamiento del objeto. Ya con la catapulta construida grabamos el lanzamiento de una pelota de tenis, asegurándonos que hubiera buena iluminación y que la pelota fuera visible en el video. Posteriormente importamos este video a una plataforma llamada Tracker, la cual nos ayudará a modelar este movimiento. Ajustamos una escala, la cual fue la altura de la catapulta como referencia de 50 centímetros, y también ajustamos el parámetro de fotogramas para solo enfocarnos en el momento en que la pelota sale de la onda o de la cuchara hasta que ésta toca el suelo. Así rastreamos las posiciones en X y Y de la fotograma por fotograma de la pelota, trazando así una parábola conforme al tiempo. Con esto la plataforma Tracker nos dio una ecuación general de la posición, la cual nos describe cómo cambia Y conforme al tiempo. También nos proporcionó dos gráficas de las posiciones en X y Y. Y podemos ver que al ser un movimiento que va avanzando horizontalmente, X va a ir aumentando de manera constante, mientras que Y, al ser una magnitud que depende, o más bien debido a la aceleración de la gravedad, que es que lo va a ir empujando el objeto constantemente hacia abajo. Así que la posición va a variar de velocidad conforme va avanzando el tiempo. También la gráfica, la
plataforma nos proporcionó una gráfica de la magnitud de la posición de manera general. También la plataforma nos proporcionó las gráficas de la velocidad tanto en X como en Y, y aunque sabemos que la velocidad en X es constante y no varía, los datos dados sí variaron de manera mínima, por lo que se hizo un promedio de los datos y esto lo definimos como nuestra constante, definiendo así nuestra velocidad en X de 4.46 metros por segundo al cuadrado. Y aunque la ecuación de la velocidad no fue proporcionada por la plataforma, la pudimos sacar derivando la primera ecuación de la posición, ya que sabemos que la velocidad es una derivada de la posición. Y gráficamente se puede ver así como la gráfica del lado izquierdo. Y del otro lado podemos ver una gráfica de comparación de la posición con la velocidad. Y podemos ver que mientras la posición vaya aumentando, la velocidad va a ser positiva, pero llega un momento donde la posición va a tener un máximo, que es cuando la derivada o la velocidad va a ser igual a cero. Cuando la función de la posición va bajando, es que esta derivada o la velocidad se vuelve negativa. Con esta modelación del movimiento pudimos sacar nuestros valores de entrada para el movimiento parabólico horizontal, los cuales fueron velocidad de salida, posición inicial, ángulo de salida, nuestra altura máxima y alcance máximo, los cuales fueron nuestra velocidad de salida de 4.6 metros por segundo, la posición inicial en X de 0.01988 metros y la altura en Y de 0.940 metros, esto al instante cero. Nuestro ángulo de salida de 13.8 grados, el alcance de 2.366 metros y la altura a la que estaba la pelota de 0.968 metros. El ángulo lo sacamos igualando el origen a la altura de la pelota, así sacando el ángulo de salida. A continuación vamos a explicar la modelación del movimiento en Excel. Se realiza un proceso de modelación numérica del movimiento utilizando el método de Euler. El método de Euler es un método numérico, es decir, que es un proceso que procedamente va calculando una aproximación de la solución de un problema a partir de un valor inicial. Se basa en definir pasos horizontales de un tamaño fijo y generando la razón de cambio en dicho punto. A esto se le llama como el tamaño de paso. Por lo tanto, nuestro objetivo es crear una serie de simulaciones donde el método de Euler actualice las posiciones en X y en Y en cada paso de tiempo ante un cambio en las variables que actúan sobre la pelota. Por ejemplo, para observar el cambio en el comportamiento ante la resistencia del aire y poder hacer comparaciones. Para realizar el método necesitamos datos de entrada, aquellos son las velocidades de salida, la posición inicial, el ángulo de salida, la masa del proyectil, la densidad del aire y el coeficiente de arrastre. La velocidad, la posición y el ángulo se obtuvieron a partir de los datos proporcionados por el tracker, mientras que el coeficiente de fricción se calculó mediante un proceso que se mencionará posteriormente. Entonces, estos datos son nuestros valores iniciales que se utilizarán para realizar el método de Euler. Para empezar, lo primero que se hizo fue calcular la actualización de las aceleraciones de X y Y conforme pasaba el tiempo. Esto lo hicimos con estas siguientes fórmulas, donde m es masa, k es el coeficiente de fricción y las velocidades en X y en Y. Para el primer valor de la aceleración se calcula con los valores iniciales de la velocidad en X y en Y. Sin embargo, las siguientes aceleraciones se calculan con el valor actualizado de la velocidad. Esos valores actualizados de la velocidad se obtienen con la fórmula de Euler, donde para poder sacar la velocidad del siguiente intervalo, lo que se hizo fue sumar la velocidad inicial en Y más el producto de la aceleración de Y en n y la constante de cambio en el tiempo. Nuestra constante de cambio fue 0.02 segundos. Para la siguiente actualización de la velocidad, ahora nuestro resultado lo tomamos como valor inicial de Y utilizamos la aceleración que le sigue a la que usamos anteriormente. Para la velocidad de X se hizo algo similar, solamente cambiando los datos que estaban basados en Y por los del eje X. Las posiciones reales de X y Y corresponden a las que nos dio la plataforma Tracker. Por otro lado, para las simulaciones se aplicaron las fórmulas del método de Euler. Se realizó un procedimiento parecido al anterior, donde consiste en sumar la posición de la n anterior y el producto de la velocidad en n actual por la constante del tiempo establecida. Se realizó lo mismo para la posición en X y posteriormente, junto con las posiciones reales obtenidas del tracker,
Se graficaron ambas funciones y se realizaron distintas simulaciones. Para calcular los datos para la simulación con fricción, hemos tenido que calcular principalmente esta fuerza, por lo que usamos la fórmula que es fuerza de fricción es igual a constante de cambio por velocidad al cuadrado. Hemos sacado la constante de cambio y multiplicando hemos obtenido el valor de fricción como 0.00107. Este valor lo hemos utilizado para sacar los cálculos de posición, velocidad y aceleración. En esta diapositiva, la primera gráfica nos muestra los datos calculados con el método de Euler en línea naranja, tomando en cuenta la fricción, y en línea azul los datos reales que hemos obtenido. En el segundo gráfico vemos los datos calculados con método de Euler sin tomar en cuenta la fricción en línea naranja, lo que nos da, podemos ver una gráfica un poco más alargada, y los datos reales en una línea azul. Hicimos 3 simulaciones para observar el comportamiento del lanzamiento si hubiéramos cambiado ciertos tipos de datos. Por ejemplo, en el cambio 1 hemos cambiado el ángulo de lanzamiento de 13.8 grados a 20 grados, lo que disminuyó la velocidad en X, aumentó la velocidad en Y aumentó la altura máxima alcanzada. Sin embargo, disminuyó en una cantidad de 0.2 metros el alcance máximo. En el cambio 2 hemos cambiado el tamaño de paso y conservado valores de ángulo, velocidad en X y velocidad en Y, lo que nos dio una gráfica un poco más alargada. En el cambio 3 hemos modificado la masa del proyectil e igualmente el tamaño de paso, lo que nos dio una gráfica un poco menos alargada, pero con una disminución notable en el alcance máximo y un aumento de 0.01 metros en altura máxima.